El aire helado del supermercado contrastaba con el calor sofocante que Elena sentía subir por la garganta. Sus manos temblaban mientras sostenía a Sofía, de apenas 9 meses, que gimoteaba suavemente en su regazo. La pequeña parecía sentir la tensión de su madre. Sus ojitos castaños, buscando el rostro maternal en busca de una tranquilidad que Elena apenas lograba fingir tener. San Carlos, en la provincia de Córdoba, Argentina, despertaba aquella mañana de sábado con el movimiento típico del fin de semana. El supermercado ya estaba lleno de familias haciendo las compras de la semana, carritos repletos de productos, niños corriendo por los pasillos mientras los padres intentaban mantener algún control sobre la situación. Elena caminaba despacio entre los estantes, calculando cada artículo que ponía en su pequeño carrito. Leche en polvo para Sofía, 15 pesos. Contó los billetes arrugados en su cartera una vez más. Pan, arroz, frijoles, los productos básicos que asegurarían al menos algunos días más de alimentación para las dos. Cada peso contaba, cada centavo era demasiado precioso para ser desperdiciado. La joven de 30 años había despertado aquella mañana con la esperanza de que el dinero que había logrado juntar durante la semana sería suficiente. Había dado clases particulares a 3 niños del vecindario, ganando solo 50 pesos por semana. Era poco, muy poco, pero era lo que podía hacer mientras Sofía aún era tan pequeña y dependiente. Del otro lado del supermercado, Gabriel empujaba su carrito con Julia a su lado. La niña de 4 años saltaba animada, sus rizos rubios balanceándose a cada paso. Para ella, aquella era una aventura especial con papá, que rara vez tenía tiempo para llevarla a los lugares más simples. Gabriel le había prometido a Julia que comprarían las galletas especiales que tanto le encantaban, aquellas con forma de estrella que solo encontraban en aquel supermercado específico. A sus 30 años, él dirigía el mayor conglomerado de tecnología de la región de San Carlos, una empresa que desarrollaba software para el agronegocio y atendía a clientes en todo el país. El éxito financiero era innegable, pero la soledad que sentía era proporcional al tamaño de su cuenta bancaria. Julia se detuvo frente a la sección de juguetes, sus ojos brillando al ver una muñeca de cabellos castaños. Gabriel observó a su hija con ternura mezclada con preocupación. La niña siempre demostraba fascinación por cualquier figura femenina que encontraba, una carencia que él reconocía pero no sabía cómo suplir. «Papá, ¿puedo llevarme esta muñeca?», preguntó Julia, levantando sus pequeños brazos hacia el juguete. «Claro, mi princesa. Puedes elegir lo que quieras». Gabriel puso la muñeca en el carrito, observando cómo Julia la abrazaba con cariño excesivo. La ausencia de la madre era un vacío que él intentaba llenar con regalos y atención, pero sabía que había algo que su dinero no podía comprar. En los pasillos adyacentes, Elena continuaba su cautelosa travesía por los estantes. Sofía había dejado de llorar y ahora observaba curiosamente las luces del techo y los colores vibrantes de los productos. Elena le susurraba suavemente a la bebé, intentando mantenerla tranquila mientras finalizaba las compras esenciales. La sección de productos infantiles la hizo detenerse. La leche en polvo que Sofía necesitaba estaba allí, pero el precio parecía exorbitante, dadas sus circunstancias. 15 pesos. Hizo las cuentas mentalmente una vez más, contando con los dedos los artículos ya seleccionados. Sería posible estirar el dinero. Sería posible hacer que esa cantidad durara hasta conseguir más trabajos durante la semana. Elena puso la lata de leche en el carrito con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Sofía balbuceó algo. Un sonido que parecía de aprobación, haciendo que Elena sonriera por primera vez aquella mañana. Los dos mundos caminaban hacia el mismo destino sin que ninguno de ellos lo supiera. Gabriel y Julia terminaron sus compras rápidamente, el carrito lleno de productos que no requerían mucha planificación financiera. Para él, 15 pesos era lo que gastaba en un café durante las reuniones de trabajo. Para Elena, 15 pesos representaban la diferencia entre que Sofía tuviera lo que necesitaba o pasara necesidad algunos días más. La fila de la caja estaba concurrida. Gabriel se posicionó a algunas personas detrás de Elena, Julia aún jugando con su muñeca nueva,
y comentando animadamente sobre su cabello. El empresario revisaba mensajes en el celular, algo ajeno al movimiento a su alrededor, cuando la voz temblorosa de una mujer delante de él llamó su atención. Elena había llegado a la caja y comenzado a colocar sus productos en la cinta. Mariana, la empleada responsable de la atención, pasaba cada artículo con la eficiencia mecánica de quien repetía aquel gesto cientos de veces al día. El bip electrónico marcaba el ritmo creciente del valor total. 52 pesos con 60 centavos, informó Mariana con una sonrisa profesional. Elena abrió su cartera y comenzó a contar los billetes. 1 de 20, 2 de 10, 1 de 5, 45 pesos. Contó de nuevo, esperando que su matemática estuviera equivocada. 45 pesos, 7 pesos con 60 centavos menos de lo que necesitaba. El corazón de Elena se disparó. Algunas personas en la fila comenzaron a mostrar impaciencia, mirando sus relojes y suspirando fuerte. Sofía, sintiendo el cambio en el estado emocional de su madre, comenzó a gimotear de nuevo. «Disculpe», dijo Elena, con la voz casi inaudible. «Necesito quitar algunos productos». Sus manos temblaban mientras miraba los artículos en la cinta, intentando decidir qué era menos esencial. El pan. Podía vivir algunos días sin pan. Retiró el paquete y se lo entregó a Mariana. Aún faltaban 3 pesos. La leche en polvo de Sofía estaba allí, en la cinta, como un símbolo de su lucha diaria para ofrecer lo mínimo necesario a su hija. Elena miró la lata, luego a Sofía, que se chupaba el dedito con hambre evidente. «Este también», murmuró Elena tomando la lata de leche y entregándosela a la empleada. «Disculpe, tendré que dejar este aquí». La humillación le quemaba las mejillas como fuego. Sentía las miradas de lástima y juicio de la gente en la fila, imaginando lo que pensaban de una madre que no podía comprar leche para su propia hija. Sofía comenzó a llorar más fuerte, como si comprendiera que algo importante le estaba siendo negado. Gabriel observó toda la escena y sintió algo que hacía mucho no experimentaba, una conmoción genuina que trascendía su zona de confort. Vio la tristeza en el rostro de la joven, la forma en que sostenía a la bebé con tanto amor mientras enfrentaba aquella humillación pública. Julia tiró de la manga de la camisa de su padre. «Papá, ¿por qué esa señora está triste?» La pregunta inocente de su hija resonó en Gabriel como un despertar. Observó a Elena más atentamente, notando la forma en que consolaba a Sofía, incluso en medio de su propia angustia. Había algo en la escena que lo conmovía profundamente, una autenticidad en el amor maternal que presenciaba. Sin pensarlo mucho, Gabriel se adelantó en la fila. «Con permiso», dijo a las personas que estaban entre él y Elena. Dejó su propio carrito con Julia y caminó hasta la caja. «Puede incluir estos productos también en mis compras», dijo a Mariana, tomando la leche en polvo y el pan que Elena había devuelto. Elena levantó el rostro sorprendida y avergonzada. «No, por favor, usted no necesita...» «Insisto», respondió Gabriel con gentileza. «Mi hija y yo estamos felices de ayudar». Julia se acercó, curiosa por el movimiento. Cuando vio a Sofía, sus ojos se iluminaron con un brillo especial. «Es muy bonita», comentó a Elena extendiendo el dedo para que Sofía jugara. Lo que debería ser un momento de gratitud se transformó en algo más complejo. Sofía reaccionó a la presencia de Julia con sonrisas y balbuceos alegres, una interacción que rara vez tenía con otros niños. Julia, por su parte, demostraba un interés maternal precoz que sorprendió a Gabriel. «Muchas gracias, de verdad», dijo Elena con los ojos llorosos. «No sé cómo agradecerle». «No necesita agradecer». «Solo acepte», respondió Gabriel entregando las bolsas con los productos a Elena. Durante algunos segundos, las miradas de Gabriel y Elena se encontraron. Había allí una conexión sutil, un reconocimiento mutuo de algo que ninguno de los dos logró definir en aquel momento. Sofía eligió exactamente ese instante para sonreír por primera vez a Gabriel, extendiendo sus pequeños bracitos hacia él. Gabriel se sorprendió con su propia reacción. Sintió una ternura instantánea por la bebé, una sensación paterna que se expandió más allá de su propia hija. Sofía tenía algo en los ojos que le recordaba a Julia cuando era más pequeña,
una inocencia y confianza que lo desarmaron completamente. Julia se acercó aún más a Elena. ¿Cuál es el nombre del bebé? Sofía, respondió Elena sonriendo a la niña. ¿Y el tuyo? Julia. ¿Puedo acariciarla? Elena asintió, observando la delicada interacción entre Julia y Sofía. Había allí una naturalidad impresionante, como si las dos ya se conocieran desde hacía mucho tiempo. Julia acariciaba suavemente el rostro de Sofía, que respondía con risas deliciosas. Gabriel pagó todas las compras, incluyendo las de Elena, sin hacer ningún alarde sobre el valor. Para él aquellos 15 pesos de más no significaban nada financieramente, pero representaban algo mucho mayor en términos humanos. ¿Ustedes viven aquí en San Carlos?, preguntó Gabriel mientras caminaban hacia la salida. Sí, en el centro de la ciudad. ¿Y ustedes? ¿También? Tal vez nos encontremos de nuevo por ahí. La despedida fue cordial, pero cargada de una extraña sensación de incompletud. Julia saludó enérgicamente a Sofía hasta que perdió de vista a Elena. Gabriel cargó las compras hasta el coche, pensativo sobre el encuentro inesperado. Durante el trayecto a casa, Julia no paraba de hablar sobre Sofía y Elena. Papá, la señora era muy bonita, ¿verdad? ¿Y el bebé era tan lindo? ¿Por qué estaba triste? Gabriel explicó de forma sencilla que a veces las personas pasan por dificultades, pero que fue bueno que ellos pudieran ayudar. Julia escuchaba atentamente, procesando la información con la seriedad de una niña que comprende más de lo que debería sobre ciertas realidades de la vida. Elena, por su parte, caminó por las calles de San Carlos cargando a Sofía y las bolsas con una mezcla de gratitud y vergüenza. La amabilidad de aquel hombre había sido genuina, ella lo percibía, pero también despertaba en ella una vulnerabilidad que prefería no sentir. Había aprendido a contar solo consigo misma, y aceptar ayuda, incluso en circunstancias tan necesarias, afectaba su independencia duramente conquistada. Sofía durmió durante el camino de vuelta a casa, mecida por el movimiento y tranquilizada por la presencia constante de su madre. Elena aprovechó la calma para reflexionar sobre el encuentro. Había algo en la mirada de aquel hombre que la intrigaba. No era lástima, como estaba acostumbrada a ver en los demás. Era algo diferente, una comprensión que ella no lograba explicar. El pequeño apartamento que compartían estaba en el segundo piso de un edificio simple en el centro de San Carlos. 2 habitaciones, una sala integrada con la cocina y un baño que funcionaba la mayoría de los días. Elena había conseguido aquel lugar a través de un programa social de la municipalidad destinado a madres solteras en situación de vulnerabilidad. Al entrar en casa, Elena puso a Sofía en la cuna y comenzó a guardar las compras. La leche en polvo ganó un lugar especial en el estante, como un recordatorio de que a veces la bondad aparece en los momentos más inesperados. Preparó un biberón para Sofía, observando a su hija beber con el hambre de siempre. La tarde pasó tranquila. Elena aprovechó para adelantar algunas actividades pedagógicas que desarrollaba como freelancer para escuelas de la región. Creaba material didáctico personalizado, actividades de alfabetización y juegos educativos que vendía por valores módicos, pero que ayudaban a complementar sus ingresos. Sofía jugaba en la alfombra de la sala con algunos juguetes donados por vecinas, cuando Elena oyó el sonido familiar de su teléfono sonando. Era Rodrigo. Elena miró el teléfono sonando y sintió que el estómago se le encogía. El nombre de Rodrigo en la pantalla siempre le traía recuerdos que prefería mantener enterrados. Lo dejó sonar hasta que fue al buzón de voz, pero sabía que él insistiría. Rodrigo siempre insistía. No tardó mucho en sonar el teléfono de nuevo. Sofía miró a su madre con curiosidad, percibiendo el cambio en el ambiente. Elena respiró hondo y atendió. Hola, Elena, por fin. Llevo días intentando hablar contigo. La voz de Rodrigo llevaba el mismo tono controlador que ella conocía demasiado bien. Incluso a distancia, a través del teléfono, podía sentir la presión familiar que él ejercía sobre ella. ¿Qué quieres, Rodrigo? Quiero ver a mi hija. Tengo derecho a verla. Elena cerró los ojos. Aquella conversación se repetía mensualmente, como una pesadilla recurrente. Rodrigo nunca había asumido la paternidad oficialmente, nunca había contribuido financieramente,
pero aparecía de vez en cuando reclamando derechos que no había conquistado. Sabes que puedes verla cuando quieras, solo necesitas avisar antes y venir aquí. No es de eso de lo que hablo. Quiero llevarla a pasar un fin de semana conmigo. Quiero que conozca mi apartamento nuevo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. La idea de dejar a Sofía sola con Rodrigo la aterraba. Conocía demasiado bien su temperamento inestable, su tendencia a desaparecer cuando las responsabilidades se volvían pesadas. Sofía aún es muy pequeña para pasar la noche lejos de mí. Todavía mama por la noche. Eso es una excusa, Elena. Me estás impidiendo tener una relación con mi hija. La acusación vino cargada de agresividad mal disimulada. Elena reconoció el patrón que tanto la había lastimado en el pasado. Primero la presión sutil, luego la manipulación emocional, por último, la explosión de rabia. No estoy impidiendo nada. Puedes venir aquí siempre que quieras verla. Voy a buscar mis derechos en la justicia, Elena. No voy a dejar que me alejes de mi hija. La llamada se cortó abruptamente, dejando a Elena con el teléfono en la mano y una sensación de amenaza flotando en el aire. Sofía, como si presintiera la tensión materna, comenzó a gimotear suavemente. Elena tomó a su hija en brazos y la meció suavemente, intentando calmar sus propios nervios tanto como los de Sofía. Rodrigo siempre hacía amenazas vacías, pero esta vez algo en su voz sonó diferente. Había una determinación que la preocupaba. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Gabriel llegaba a casa con Julia. La mansión de estilo colonial estaba en un condominio cerrado en la zona más noble de San Carlos, rodeada de jardines bien cuidados y una vista privilegiada a las montañas que abrazaban la ciudad. Doña Carmen, el ama de llaves que cuidaba de la familia desde hacía casi 15 años, recibió a Gabriel y Julia en la puerta. La mujer de 60 años había sido contratada cuando Julia era apenas un bebé y se había convertido en mucho más que una empleada a lo largo de los años. Era confidente, consejera y la figura materna más constante en la vida de la niña. ¿Cómo les fue el paseo?, preguntó doña Carmen ayudando a Gabriel con las bolsas. Papá ayudó a una señora muy bonita en el supermercado, contó Julia animadamente. Tenía un bebé hermoso llamado Sofía. Doña Carmen observó a Gabriel con curiosidad. Era raro verlo interactuar espontáneamente con desconocidos, principalmente en situaciones que involucraran demostraciones públicas de amabilidad. La mujer estaba pasando por dificultades, explicó Gabriel de forma sencilla. Solo ayudé con algunas compras. Julia corrió a su habitación para jugar con la muñeca nueva, dejando a Gabriel y doña Carmen solos en la cocina amplia y acogedora. El ama de llaves comenzó a guardar las compras, pero Gabriel percibía que ella quería decir algo. ¿Qué pasa, doña Carmen? Nada en particular. Es solo que hace tiempo que no lo veo demostrar este tipo de interés por situaciones fuera de su mundo habitual. Gabriel reflexionó sobre las palabras del ama de llaves. Ella tenía razón. Normalmente, él pasaba por los problemas de los demás con la misma indiferencia educada que aplicaba a la mayoría de los aspectos sociales de su vida. Había algo diferente en el encuentro de aquella mañana. A Julia pareció gustarle mucho la mujer y el bebé, comentó doña Carmen, observando la reacción de Gabriel. Sí, así pareció. La niña dijo que el bebé era bonito. Carmen no necesitaba más detalles. Conocía a Julia lo suficiente como para saber que la niña rara vez demostraba interés genuino por personas extrañas. Había algo especial en aquel encuentro que había llamado la atención de la niña. El domingo pasó tranquilo en la mansión. Gabriel aprovechó para trabajar en algunos proyectos de la empresa, mientras Julia jugaba en el jardín bajo los atentos cuidados de doña Carmen. Pero el empresario se encontró pensando varias veces en la escena del supermercado, en la dignidad con que la joven había lidiado con una situación tan embarazosa. El lunes, Gabriel volvió a su intensa rutina de trabajo. Su empresa había crecido significativamente en los últimos años, desarrollando sistemas de gestión para propiedades rurales que revolucionaban la forma en que los productores controlaban sus actividades. El éxito financiero era incontestable, pero Gabriel comenzaba a cuestionarse si había algo más allá del dinero que le diera sentido a la vida. La reunión matutina con su equipo de desarrollo se desarrollaba como siempre,
informes de progreso, metas de productividad, estrategias de expansión. Gabriel escuchaba todo con la atención profesional de siempre, pero su mente divagaba ocasionalmente hacia pensamientos que nada tenían que ver con negocios. Señor Gabriel, doña Beatriz llamó más temprano preguntando sobre la vacante de niñera. Informó su secretaria durante el intervalo de la reunión. Dijo que la actual está renunciando a fin de mes. Gabriel suspiró. Encontrar cuidadoras para Julia siempre era una tarea complicada. La niña era cariñosa, pero también exigente en sus necesidades emocionales. Necesitaba a alguien que fuera más allá de los cuidados básicos, alguien que comprendiera su carencia materna. Puede publicar el anuncio en los lugares de costumbre. Prefiere a alguien con experiencia en pedagogía. Ya está provisto, señor. Gabriel volvió a sus actividades, pero una idea comenzó a formarse en su mente. ¿No sería demasiada coincidencia? ¿No sería exactamente el tipo de oportunidad que podría ayudar a aquella joven mujer que encontró en el supermercado? Mientras Gabriel lidiaba con sus responsabilidades corporativas, Elena enfrentaba una mañana difícil. Sofía había pasado la noche agitada, llorando con más frecuencia de lo normal, y Elena sospechaba que la tensión de la llamada de Rodrigo había afectado a la bebé también. La situación financiera seguía siendo ajustada. Elena había conseguido 2 trabajos freelancer más durante la semana, desarrollando actividades pedagógicas para una escuela municipal, pero los ingresos aún eran insuficientes para proporcionar la estabilidad que Sofía merecía. Sentada en el pequeño sofá de la sala, con Sofía mamando tranquilamente, Elena abrió el notebook antiguo que usaba para trabajar. Necesitaba terminar un proyecto de alfabetización lúdica antes del final de la tarde, pero su concentración estaba perjudicada por la preocupación constante por Rodrigo. El teléfono sonó de nuevo. Elena verificó el número. Era Rodrigo otra vez. Lo dejó ir al buzón de voz, pero él insistió 2 veces más. En el tercer intento, atendió. ¿Qué quieres ahora? Estuve pensando en nuestra conversación de ayer. Creo que podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Te daré una ayuda financiera mensual, pero quiero ver a Sofía regularmente, sin impedimentos de tu parte. Elena dudó. La ayuda financiera sería bienvenida, pero conocía demasiado bien a Rodrigo como para confiar en sus promesas. Además, la idea de tener que lidiar con él regularmente la incomodaba. ¿Cuánto ofreces? 300 pesos al mes. Es una cantidad justa. Para Elena, 300 pesos representaban casi la mitad de sus ingresos mensuales. Era una cantidad que marcaría una diferencia significativa en sus vidas, permitiéndole comprar ropa nueva para Sofía, invertir en una mejor alimentación y tal vez incluso conseguir un plan de salud básico. Necesito pensarlo. No hay mucho que pensar, Elena. Es una propuesta justa. Yo doy el dinero, tú me dejas ver a mi hija. Así de simple. Te daré una respuesta a finales de semana. Elena terminó la llamada sintiéndose dividida. Por un lado, la ayuda financiera sería transformadora para ambas. Por otro, sabía que aceptar dinero de Rodrigo significaría abrir una puerta que prefería mantener cerrada. Lo conocía demasiado bien como para creer que sería un acuerdo simple y directo. Sofía había terminado de mamar y miraba a su madre con esos ojos castaños llenos de confianza absoluta. Elena besó la frente de su hija, sintiendo el peso de la responsabilidad que cargaba sola. Cada decisión que tomaba afectaba directamente el futuro de Sofía, y esa presión constante a veces parecía abrumadora. La tarde trajo una distracción bienvenida. Elena necesitaba ir al centro de la ciudad para entregar un trabajo en la Secretaría de Educación y decidió aprovechar para dar un paseo con Sofía. El cochecito de bebé que había conseguido prestado de una vecina no era de los mejores, pero funcionaba para paseos cortos. San Carlos estaba concurrida aquella tarde de lunes. Elena caminaba por las calles que conocía desde niña, observando los cambios que la ciudad había sufrido en los últimos años. Nuevos edificios, empresas de tecnología, un desarrollo que traía oportunidades, pero también aumentaba el costo de vida para quienes no lograban seguir el progreso. Pasó frente al supermercado donde había ocurrido el encuentro del sábado. Elena se preguntó si volvería a ver a aquel hombre amable. Había algo en él que la intrigaba,
una bondad genuina que no esperaba encontrar en alguien claramente exitoso financieramente. Sofía dormía plácidamente en el cochecito, mecida por el movimiento y los ruidos familiares de la ciudad. Elena aprovechó la tranquilidad para reflexionar sobre sus opciones. Necesitaba encontrar una fuente de ingresos más estable, algo que le permitiera ofrecer seguridad a Sofía sin depender de la ayuda dudosa de Rodrigo. Se detuvo frente a una cafetería que siempre frecuentaba cuando tenía algunos pesos extras. El olor a pan de azúcar casero despertó recuerdos de la infancia, cuando su abuela preparaba dulces similares los fines de semana. Elena decidió permitirse un pequeño lujo, un café y un trozo de pastel para acompañar. Sentada en una pequeña mesa en la acera, observando a Sofía dormir y degustando el café, que estaba más caliente y delicioso de lo que tenía derecho a estar, Elena sintió un momento raro de paz. Eran en esos momentos simples donde encontraba fuerzas para seguir luchando. Una mujer de mediana edad se acercó a la mesa. Elena reconoció a doña Margarita, una vecina que vivía en el mismo edificio desde hacía muchos años. «Elena, mi querida, ¿cómo estás?» «Estoy bien, doña Margarita. ¿Y usted?» «Bien, gracias a Dios. Esta princesa está cada día más linda», dijo la señora observando a Sofía con cariño. Las dos conversaron por unos minutos sobre asuntos cotidianos. El aumento en el precio de los productos básicos, las reformas que el edificio necesitaba, las dificultades generales que todo el mundo estaba enfrentando. Doña Margarita era una de esas personas que tenían el don de hacer que los demás se sintieran menos solos en el mundo. «Elena, necesito contarte una cosa que te puede interesar», dijo doña Margarita bajando la voz como quien va a compartir un secreto importante. «Mi comadre trabaja en una empresa grande aquí en San Carlos y me contó que están buscando una niñera. Dicen que pagan muy bien». Elena levantó una ceja interesada. «¿Qué tipo de empresa?» «Es un empresario rico, dueño de una empresa de tecnología. Necesita a alguien para cuidar a una niña pequeña. Mi comadre dijo que él es muy exigente. Quiere a alguien con formación en pedagogía». El corazón de Elena se aceleró ligeramente. Una vacante de niñera con buen salario sería exactamente lo que necesitaba para resolver sus problemas financieros de forma digna. «¿Sabe cómo puedo postularme?» Doña Margarita anotó en un papel arrugado el teléfono de la empresa. Elena guardó el papel en el bolsillo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una pizca de esperanza genuina. Quizás existían otras posibilidades además de aceptar la problemática ayuda de Rodrigo. Elena pasó la noche entera pensando en la conversación con doña Margarita. La posibilidad de un empleo como niñera con un salario decente parecía demasiado buena para ser verdad. Había despertado varias veces durante la madrugada, verificando si Sofía estaba bien, pero también reorganizando mentalmente su currículum y pensando en cómo se presentaría para la entrevista. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno simple que se había convertido en rutina, Elena tomó el papel arrugado con el teléfono de la empresa. Respiró hondo 3 veces antes de marcar, intentando controlar el nerviosismo que le hacía temblar las manos. «Buenos días, Tecnología Agrícola Avanzada. Habla Débora. Buenos días. Me gustaría información sobre la vacante de niñera que están ofreciendo. Un momento, por favor. Voy a transferir al sector responsable». Elena esperó escuchando una música instrumental suave mientras Sofía jugaba en el suelo de la sala con algunos juguetes de tela que había cosido a mano. La espera pareció durar una eternidad, pero en realidad fueron solo 2 minutos. «Hola, aquí es Fernanda, asistente personal del señor Gabriel. ¿Tiene interés en la vacante de cuidadora infantil?» «Sí, tengo. Soy licenciada en pedagogía y tengo experiencia con niños pequeños». «Perfecto. El señor Gabriel está buscando a alguien para cuidar a su hija de 4 años. ¿Sería posible que viniera hoy por la tarde para una entrevista?» Elena miró a Sofía, que estaba intentando meterse un bloque de tela en la boca. Necesitaría conseguir a alguien para cuidar a la bebé durante la entrevista, pero eso era un detalle que podría resolver. «Sí, sería posible. ¿A qué hora?» «A las 3 de la tarde estaría bien. Le daré la dirección». Elena anotó cuidadosamente la dirección en un cuaderno viejo. «Condominio Villa de las Montañas, lote 15.
Cuando colgó el teléfono, sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Aquella podría ser la oportunidad que cambiaría la vida de ella y de Sofía. Llamó inmediatamente a doña Margarita, que se ofreció a cuidar a Sofía durante la tarde. La vecina siempre había demostrado cariño genuino por la bebé, y Elena confiaba plenamente en ella. El resto de la mañana pasó volando. Elena separó su mejor ropa, una blusa de vestir azul marino y un pantalón negro que usaba en las raras ocasiones en que necesitaba vestirse formalmente. No era un conjunto caro, pero estaba limpio y bien conservado. Preparó una carpeta con sus documentos, certificados de formación y algunas cartas de recomendación de escuelas donde había trabajado como freelancer. Sabía que necesitaba causar una buena impresión, especialmente considerando que estaría compitiendo con otras candidatas posiblemente más experimentadas. A las 2:30 de la tarde, Elena dejó a Sofía con doña Margarita y tomó el autobús que la llevaría hasta el condominio. Durante el trayecto, ensayó mentalmente las respuestas para posibles preguntas de la entrevista, intentando demostrar confianza a pesar del nerviosismo que sentía. El condominio Villa de las Montañas era aún más lujoso de lo que Elena había imaginado. Portería con seguridad rigurosa, jardines perfectamente cuidados, casas enormes con arquitectura sofisticada. Ella se sintió desplazada en aquel ambiente, pero intentó mantener la postura erguida y la sonrisa confiada. La casa número 15 impresionaba por su elegancia sutil. Estilo colonial con toques modernos, jardines floridos que exhalaban perfume de jazmín, un amplio porche con vista a las montañas que rodeaban San Carlos. Elena tocó el timbre y esperó, con el corazón latiendo acelerado. Doña Carmen abrió la puerta y sonrió amablemente. «Buenas tardes. Usted debe ser Elena, ¿verdad? Yo soy doña Carmen, el ama de llaves de la familia». Elena se presentó educadamente y fue conducida a una cómoda sala de estar. La decoración combinaba modernidad con calidez, sofás claros, cuadros con paisajes de la región, plantas naturales que daban vida al ambiente. «El señor Gabriel llegará en unos minutos. Estaba en una reunión importante», explicó doña Carmen. «¿Puedo ofrecerle un café, un zumo? Un vaso de agua estaría genial, gracias». Elena aprovechó los minutos de espera para observar el ambiente. Había fotografías de la familia esparcidas por la sala, y ella reconoció a la niña rubia que había encontrado en el supermercado. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió dónde estaba. La misma niña apareció corriendo por la sala en ese momento, persiguiendo una pelota de colores. Cuando vio a Elena, se detuvo abruptamente, el rostro iluminándose con reconocimiento. «¡Yo te conozco!», exclamó Julia, acercándose con entusiasmo. «Eres la señorita del supermercado. ¿Dónde está Sofía?». Elena sonrió, conmovida por el cariñoso recuerdo de la niña. «Hola, Julia. Qué bueno verte de nuevo. Sofía está en casa con una vecina. ¿Viniste a visitarnos?». «Qué bien». Antes de que Elena pudiera responder, oyó pasos en la escalera. Gabriel bajó vistiendo una camisa de vestir blanca y pantalón de vestir oscuro, pareciendo haber venido directamente de una reunión de negocios. Cuando sus ojos encontraron a Elena en la sala, se detuvo abruptamente, la misma sorpresa estampada en su rostro. «Vaya», dijo Gabriel claramente sin saber cómo reaccionar a la coincidencia. «Eres tú. Papá, ella vino a visitarnos», exclamó Julia agarrando la mano de Elena. «¿Puedo mostrarle mi habitación?». «Julia, deja que papá hable con la señorita primero», intervino doña Carmen gentilmente. Elena se levantó, extendiendo la mano educadamente. «Buenas tardes, señor Gabriel. Vine para la entrevista de la vacante de niñera. No sabía que era su hija». Gabriel estrechó su mano, notando lo delicada pero firme que era al mismo tiempo. El shock inicial dio paso a una sonrisa genuina. «Qué coincidencia extraordinaria. Por favor, siéntese. Podemos conversar». Julia se posicionó entre los dos, claramente interesada en participar en la conversación. Gabriel la observó con ternura, notando cómo su hija había reaccionado positivamente a la presencia de Elena. «Cuéntame sobre tu formación», pidió Gabriel, adoptando un tono profesional a pesar de la situación inusual. Elena habló sobre su licenciatura en pedagogía, su experiencia en educación infantil,
su pasión por trabajar con niños pequeños. Mencionó los trabajos freelancer que desarrollaba, siempre enfocándose en el desarrollo integral de los niños. ¿Y su hija?, preguntó Gabriel. ¿Cómo piensa conciliar los cuidados de Julia y la maternidad? Elena había anticipado esa pregunta. Mi hija Sofía tiene 9 meses. Es una bebé tranquila, y creo que podría traer ventajas para Julia tener una compañía cercana a su edad. Obviamente, mi prioridad sería siempre Julia durante el horario de trabajo. Gabriel observó la reacción de su hija a la mención de Sofía. Los ojos de Julia brillaron de animación. ¿Sofía vendría aquí también?, preguntó Julia esperanzada. Eso sería algo a discutir, respondió Gabriel diplomáticamente. ¿Cuál sería su disponibilidad de horario? Estoy completamente disponible. Puedo trabajar por la mañana, por la tarde o a tiempo completo si es necesario. Gabriel hizo algunas preguntas técnicas sobre pedagogía infantil, desarrollo motor y emocional, estrategias de educación. Elena respondió con conocimiento y pasión evidentes, demostrando que su formación iba más allá de lo teórico. Habló sobre actividades lúdicas, la importancia del juego dirigido, el desarrollo de la autonomía respetando los límites naturales de la edad, y cómo lidiaría con situaciones de berrinche o desobediencia, probó Gabriel. Creo en la educación positiva, establecer límites claros pero con afecto, ofrecer opciones cuando sea posible, validar los sentimientos del niño, incluso cuando el comportamiento necesita ser corregido. Julia escuchaba todo atentamente, como si estuviera evaluando a Elena tanto como a su padre. Doña Carmen observaba desde la cocina, claramente impresionada con la naturalidad de la interacción. Gabriel se levantó y caminó hasta la ventana que daba al jardín. Elena esperó en silencio, sintiendo que él estaba tomando una decisión importante. Julia aprovechó para acercarse a ella y susurrar: «Me gustas mucho. Espero que papá te contrate». La sinceridad infantil conmovió profundamente a Elena. Había algo especial en aquella niña, una carencia maternal que ella reconoció inmediatamente. Gabriel se volvió, el rostro más relajado. «Quiero ser honesto contigo, Elena. La coincidencia es impresionante, pero no puedo dejar que eso influya en mi decisión. Julia necesita a alguien especial, alguien que comprenda sus necesidades emocionales específicas». «Comprendo perfectamente. Me gustó mucho nuestra conversación. Tu formación es excelente, tu experiencia adecuada, y puedo percibir que Julia se identificó contigo inmediatamente». Elena sintió que el corazón se le aceleraba con expectativa. «Me gustaría ofrecerte la vacante. El salario sería de 2.500 pesos mensuales, con todos los derechos laborales. El horario sería de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes». Elena tuvo que controlarse para no demostrar el shock. 2.500 pesos era más del triple de sus ingresos actuales. Una cantidad que resolvería todos sus problemas financieros y aún le permitiría ahorrar para el futuro de Sofía. «Acepto», dijo ella, intentando mantener la voz firme. «Genial», exclamó Julia aplaudiendo. «¿Y Sofía puede venir a jugar conmigo?». Gabriel miró a Elena interrogante. ¿Sería un problema traer a su hija durante el trabajo? Elena dudó. La propuesta era demasiado generosa como para arriesgarse a complicarla. «Puedo arreglarme para que la cuiden durante el horario de trabajo». «En realidad», dijo Gabriel después de unos segundos de reflexión, «quizás sería interesante que Julia tuviera compañía. Siempre y cuando eso no perjudique tus cuidados hacia ella, no veo problema en que Sofía venga también». Julia gritó de alegría y abrazó a Elena espontáneamente. Doña Carmen sonrió desde la cocina, claramente aprobando la decisión. Elena sintió que los ojos se le llenaban de emoción y gratitud. «¿Cuándo puedes empezar?», preguntó Gabriel. «Cuando usted necesite». «¿Qué tal el próximo lunes? Eso te da tiempo para organizar todo». «Perfecto». Gabriel extendió la mano de nuevo, esta vez para sellar el acuerdo. Elena la estrechó sintiendo que aquel apretón de manos estaba cambiando su vida completamente. Durante el camino de vuelta a casa, Elena apenas podía creer lo que había sucedido. En menos de una hora, su situación financiera se había transformado radicalmente. No solo eso, sino que Sofía tendría la oportunidad de crecer en un ambiente estimulante, con una amiguita de su edad. Cuando llegó a casa y le contó la novedad a doña Margarita,
La vecina se emocionó tanto como ella. Sofía dormía plácidamente en el regazo de la señora, ajena a la transformación que se había operado en sus vidas. Ahora Elena tendría una respuesta definitiva para Rodrigo. Ya no necesitaría su ayuda financiera, ya no tendría que someterse a sus chantajes emocionales. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre y esperanzada sobre el futuro. En la mansión, Gabriel cenó con Julia, que no paraba de hablar sobre Elena y Sofía. La niña estaba visiblemente animada con la perspectiva de tener compañía constante, algo que Gabriel reconoció como una necesidad que él mismo no podía suplir. Doña Carmen sirvió la cena comentando positivamente sobre la nueva niñera. «Esta muchacha tiene algo especial, señor Gabriel. Puedo ver que Julia se encariñó con ella inmediatamente. También lo percibí, y ella parece realmente competente. La formación es sólida. Más importante que eso, tiene buen corazón. Una persona puede tener todos los diplomas del mundo, pero si no tiene amor por los niños, no sirve para cuidar a nuestra Julia». Gabriel asintió, reflexionando sobre la sabiduría de doña Carmen. Había algo en la forma en que Elena hablaba sobre educación infantil que demostraba pasión genuina, no solo conocimiento técnico. Julia fue a su habitación más temprano de lo habitual, alegando que necesitaba arreglar los juguetes para mostrárselos a Sofía. Gabriel la acostó, escuchando pacientemente los animados planes de su hija para recibir a la nueva amiguita. Después de que Julia se durmió, Gabriel se sentó en el porche contemplando la vista de las montañas. La decisión de contratar a Elena había sido casi instintiva, basada tanto en la cualificación profesional como en la reacción emocional de Julia. Pero había algo más, una intuición que él no lograba explicar racionalmente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era su hermana Clara, que vivía en Buenos Aires, y llamaba semanalmente para saber noticias de la familia. «Gabriel, ¿cómo estás?» «¿Y Julia?» «Estamos bien. De hecho, acabo de contratar a una nueva niñera para Julia». «¡Qué bueno! Ya era hora. La anterior no servía para nada con los niños». «¿Cómo es la nueva?» Gabriel contó sobre la entrevista, mencionando brevemente el encuentro anterior en el supermercado. Clara escuchó interesada, haciendo preguntas sobre la formación y experiencia de Elena. «¿Y ella tiene hijos?» «Tiene un bebé de 9 meses. La traerá durante el trabajo». «Interesante. Julia adorará tener compañía». «Sí, ya está súper animada». «Gabriel, ¿puedo darte un consejo? Tú también necesitas a alguien en tu vida, no solo Julia. Ya es hora de conocer a alguien especial». Gabriel desvió la conversación, como siempre hacía cuando Clara tocaba ese tema. Pero después de colgar el teléfono, se quedó pensando en las palabras de su hermana. Había algo sobre Elena que había despertado su curiosidad, algo más allá de la situación profesional. La semana pasó rápidamente para ambos. Elena organizó su vida, compró algunas ropas más adecuadas para el nuevo trabajo, preparó a Sofía para el cambio de rutina. Rodrigo llamó 2 veces exigiendo una respuesta sobre su propuesta, pero Elena logró posponer la conversación definitiva hasta estar segura de que el nuevo empleo estaba funcionando. Gabriel ajustó su agenda para estar presente en los primeros días, queriendo garantizar que la transición fuera suave para Julia. Doña Carmen preparó una de las habitaciones con una cuna prestada para Sofía, demostrando la hospitalidad natural que caracterizaba a la familia. La mañana del lunes, Elena llegó a la mansión puntualmente a las 8, cargando a Sofía y una bolsa con los artículos necesarios para el día. Julia la esperaba en la ventana y corrió a recibirlas en cuanto llegaron. El primer día de trabajo estaba comenzando, marcando el inicio de una nueva fase que cambiaría las vidas de todos los involucrados de formas que nadie aún podía imaginar. Los primeros días de Elena en la mansión pasaron como un sueño que ella temía despertar. Julia recibió a Sofía con una alegría contagiosa, tratándola como la hermanita que siempre había deseado tener. Las 2 niñas, a pesar de la diferencia de edad, desarrollaron una conexión inmediata que sorprendió incluso a doña Carmen. Elena estableció rápidamente una rutina que atendía a las necesidades de ambas niñas. Por la mañana, mientras Sofía hacía la siesta matutina, organizaba actividades pedagógicas con Julia, pintura con acuarelas,
montaje de rompecabezas, lectura de historias infantiles. Por la tarde, cuando Sofía estaba más activa, las tres salían al jardín, donde Julia ayudaba a Elena a estimular el desarrollo motor de la bebé. Gabriel observaba esta dinámica de lejos, impresionado con la naturalidad con que Elena se había adaptado al ambiente. No solo cuidaba de las niñas con competencia, sino que traía una energía afectuosa que había transformado la atmósfera de la casa. El sonido de risas infantiles resonaba por los pasillos con una frecuencia que él no recordaba haber oído antes. Durante la segunda semana, mientras Elena preparaba la merienda en la cocina con Sofía en brazos, Gabriel llegó más temprano del trabajo. Encontró a Julia en el jardín, jugando a la escuelita con sus muñecas, imitando perfectamente la forma en que Elena conducía las actividades pedagógicas. «Hola, papá. Mira, estoy enseñando a las muñecas a contar hasta 10, igual que Elena me enseñó. ¡Qué bien, princesa! ¿Dónde están Elena y Sofía?» «En la cocina. Elena está haciendo esas galletas ricas que te gustan». Gabriel sintió un calor extraño en el pecho al saber que Elena había notado sus preferencias culinarias. Caminó hasta la cocina y la encontró moviendo una masa mientras Sofía jugaba en el bebé confort, balbuceando alegremente. «Buenas tardes», dijo Gabriel, apoyándose en el marco de la puerta. Elena se giró, el rostro ligeramente sonrojado por el calor del horno. «Buenas tardes, llegó más temprano hoy. Conseguí salir un poco antes. ¿Cómo fue el día?» «Genial. Julia está progresando muy bien en las actividades de coordinación motora. Y Sofía adoró el tiempo que pasamos en el jardín». Gabriel se acercó al bebé confort y saludó a Sofía, que respondió con una sonrisa desdentada que lo derritió. La bebé extendía sus bracitos cada vez que él aparecía, una reacción que lo conmovía profundamente. «¿Puedo tomarla en brazos?», preguntó Gabriel. «Claro». Gabriel alzó a Sofía cuidadosamente, observando cómo ella se acomodaba naturalmente en sus brazos. La bebé tocó su rostro con sus manitas pequeñas, curiosa y confiada. Elena observó la escena con ternura. Gabriel era naturalmente paternal, demostrando cariño genuino no solo con Julia, sino también con Sofía. Había algo conmovedor en ver a un hombre tan exitoso profesionalmente rendirse completamente a los encantos de una bebé. «Está creciendo muy rápido», comentó Gabriel. «Sí, a esta edad cambian casi a diario. La semana que viene cumplirá 10 meses. «Hacemos una fiestita», sugirió Gabriel espontáneamente. A Julia le encantaría organizar una celebración para Sofía. Elena se sorprendió y emocionó con la propuesta. «Sería hermoso, pero no necesita molestarse. No es molestia. Sería un placer». La conversación fue interrumpida por la llegada de Julia, que corrió a la cocina atraída por el olor de las galletas que acababan de salir del horno. «Papá, Elena hizo tus favoritas, y mira qué grande está Sofía en tu regazo». La escena familiar que se formó en ese momento, Gabriel sosteniendo a Sofía, Julia abrazada a la cintura de Elena, el aroma dulce de las galletas aún calientes, creó una sensación de plenitud que ninguno de los adultos había experimentado en mucho tiempo. Doña Carmen apareció en la cocina y sonrió al presenciar la armonía doméstica. «Voy a preparar la cena. ¿Qué tal si todos cenamos juntos hoy?». Elena dudó. «No quiero entrometerme en su momento familiar». «Ya eres parte de nuestra familia», dijo Julia con la sinceridad típica de los niños. «¿Verdad, papá?». Gabriel miró a Elena, notando el delicado rubor que subió por sus mejillas. «Claro, sería un placer tenerlas en la cena». La cena fue una revelación para todos. Julia parloteaba alegremente sobre sus actividades del día, Sofía jugaba con pequeños trozos de fruta en su silla especial, y Elena se sorprendió de lo natural que era participar en aquella mesa familiar. Gabriel descubrió que Elena tenía un sutil sentido del humor y una inteligencia que iba mucho más allá de su formación académica. Hablaba con pasión sobre educación infantil, compartía historias divertidas de sus experiencias como maestra y demostraba conocimiento sobre diversos temas que iban desde literatura hasta cuestiones sociales. Después de la cena, mientras doña Carmen se encargaba de la limpieza, Gabriel y Elena se sentaron en el porche, observando a Julia jugar en el jardín con Sofía en brazos. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en la distancia,
creando una atmósfera serena y acogedora. «¿Puedo hacer una pregunta personal?», dijo Gabriel después de unos minutos de cómodo silencio. «Claro. ¿El padre de Sofía todavía mantienen contacto?». Elena sintió que el estómago se le encogía. «Es complicado. Aparece de vez en cuando, pero nuestra relación no funcionó». Gabriel percibió la tensión en su voz y no insistió en el asunto. «Ser madre soltera debe ser muy desafiante». «Sí, pero Sofía vale cada sacrificio. Y ahora, con este trabajo, siento que finalmente puedo ofrecerle estabilidad. Eres una madre increíble. Puedo ver el amor que tienen la una por la otra». Elena se emocionó con el cumplido. «Gracias. Significa mucho oír eso». La conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de Elena. Ella verificó el número y su rostro se cerró inmediatamente. Era Rodrigo, como siempre insistente e inconveniente. «Necesito atender, disculpe». Elena se alejó para tener privacidad, pero Gabriel pudo percibir por el lenguaje corporal que se trataba de una conversación tensa. Elena hablaba bajo, pero su tono era firme y defensivo. «Rodrigo, ya te dije que no necesito más tu ayuda. Conseguí un buen empleo y estamos bien». «¿Empleo? ¿Qué empleo? No me contaste nada sobre eso». «No necesito contarte todo sobre mi vida. Estoy llamando para avisarte que no voy a aceptar tu propuesta». «Elena, estás cometiendo un error. Sofía necesita a su padre. Yo tengo derechos». «Tienes derechos cuando cumples deberes. Hasta ahora solo apareciste para cobrar, nunca para ayudar de verdad». La conversación se calentó rápidamente. Rodrigo comenzó a hacer amenazas veladas sobre buscar sus derechos en la justicia, cuestionar la capacidad de Elena como madre, insinuar que ella estaba escondiendo algo importante. Gabriel observó a Elena terminar la llamada visiblemente afectada. Ella regresó al porche intentando disimular el nerviosismo, pero él percibió fácilmente que algo la había perturbado. «¿Todo bien?», preguntó Gabriel gentilmente. «Sí, solo asuntos personales». «Si necesitas algo, cualquier tipo de ayuda, puedes contar conmigo». Elena lo miró sorprendida por la sinceridad de la oferta. «Gracias, realmente gracias». Aquella noche, después de que Elena se fue a casa con Sofía, Gabriel se quedó pensando en la conversación telefónica que había presenciado parcialmente. No era difícil deducir que se trataba del padre de la bebé y que él estaba ejerciendo algún tipo de presión sobre Elena. Julia se fue a dormir hablando animadamente sobre la fiesta de cumpleaños que harían para Sofía. Gabriel la acostó, escuchando pacientemente los planes elaborados que la niña estaba creando. Decoración con flores del jardín, un pastel de chocolate, regalos especiales para una bebé de 10 meses. A la mañana siguiente, Elena llegó al trabajo más temprano de lo habitual, pareciendo haber dormido poco. Gabriel estaba tomando café cuando ella entró con Sofía, e inmediatamente percibió que algo estaba diferente en su expresión. «Buenos días, Elena. ¿Durmió bien?». «Buenos días». «Sí, gracias». Pero Gabriel conocía demasiado bien a las personas como para creer la respuesta automática. Elena parecía estar cargando un peso que no había estado allí el día anterior. «Elena, si estás pasando por alguna dificultad, me gustaría que supieras que puedes contar conmigo. No solo como empleador, sino como amigo». La palabra amigo flotó en el aire entre ellos, cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. Elena sintió que las lágrimas amenazaban sus ojos y se esforzó por mantenerlas bajo control. «Gracias, Gabriel. Eso significa mucho para mí». El uso de su nombre, sin el formal señor Gabriel, marcó un cambio sutil pero significativo en la relación entre ellos. Había una intimidad creciente que ambos reconocían pero que preferían no analizar muy profundamente. Julia apareció para el desayuno y la atmósfera se volvió más ligera con su animada presencia. La niña comenzó inmediatamente a hablar sobre los planes para la fiesta de Sofía, incluyendo a Elena en cada detalle, como si fuera natural que ella participara de las decisiones familiares. Doña Carmen observaba toda aquella dinámica con satisfacción. En sus 15 años cuidando de aquella familia, nunca había visto a Gabriel tan relajado y a Julia tan verdaderamente feliz. Elena había traído algo que faltaba en aquella casa,
la energía amorosa de una familia completa. Durante la mañana, mientras Elena realizaba actividades de arte con Julia y mantenía a Sofía entretenida, Gabriel trabajó en su oficina doméstica. Pero se encontró varias veces deteniéndose para escuchar las risas que venían del jardín, un sonido que se había convertido en la banda sonora favorita de su casa. Alrededor del mediodía, una situación inesperada cambió el rumbo del día. Doña Carmen estaba preparando el almuerzo cuando el timbre sonó insistentemente. Elena estaba en el jardín con las niñas y Gabriel estaba en una videoconferencia importante en su oficina. Doña Carmen abrió la puerta y se encontró con un hombre de aspecto descuidado, claramente agitado y con olor a alcohol. «Quiero hablar con Elena. Sé que está aquí». «Señor, Elena está trabajando. Podría volver otro día, en horario adecuado». «No me iré hasta hablar con ella. Es sobre mi hija». Rodrigo empujó ligeramente a doña Carmen y entró en la casa, llamando a Elena en voz alta. La confusión hizo que Gabriel corriera desde su oficina, interrumpiendo abruptamente su reunión virtual. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Gabriel con autoridad. Rodrigo se volvió hacia él claramente ebrio y agresivo. «¿Quién es usted? ¿Dónde está Elena? Soy el dueño de esta casa, y usted está invadiendo mi propiedad. Salga inmediatamente o llamaré a la policía». Elena apareció corriendo del jardín, dejando a Julia cuidando de Sofía bajo la atenta mirada de una empleada. Cuando vio a Rodrigo en la sala de estar, su rostro palideció. «Rodrigo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo descubriste dónde trabajo? No fue difícil seguirte. Así es como conseguiste este empleo tan bueno, involucrándote con el jefe rico». La insinuación grosera hizo que Gabriel diera un paso adelante, claramente ofendido. «Cuide la forma en que habla en mi casa». Elena sintió una mezcla de humillación y miedo. Rodrigo, cuando bebía, se volvía impredecible y agresivo, capaz de crear situaciones embarazosas que podrían comprometer su empleo. «Rodrigo, por favor, vete. Podemos hablar en otro momento, en otro lugar». «No, quiero ver a mi hija ahora, quiero que conozca a su padre. Sofía está bien donde está, no estás en condiciones de verla ahora». La discusión escalaba rápidamente cuando Julia apareció en la puerta, curiosa por los gritos. Rodrigo la vio y tuvo una reacción inesperada. «¿Esta es su hija?», preguntó con burla. «¿Qué familia perfecta están construyendo?». Gabriel se posicionó protectoramente delante de Julia. «Julia, ve a tu habitación con doña Carmen, por favor». Pero la situación ya se había vuelto más compleja de lo que cualquiera podría haber anticipado. Las bases de la nueva estabilidad que Elena había construido estaban siendo sacudidas públicamente frente a su empleador y la niña que había aprendido a amar como si fuera su propia hija. La tensión en la sala de estar era casi palpable. Gabriel se mantenía posicionado protectoramente entre Rodrigo y su familia, mientras Elena intentaba controlar una situación que rápidamente se le estaba yendo de las manos. Doña Carmen había llevado a Julia al piso de arriba, pero todos sabían que la niña estaba escuchando la discusión desde la escalera. «Rodrigo, tienes que irte. Ahora», dijo Elena con firmeza, intentando mantener la voz baja para no asustar aún más a las niñas. «No me iré a ningún lado sin ver a mi hija. No puedes impedirme ver a Sofía». Gabriel observó la angustia en el rostro de Elena y tomó una decisión. «Señor, le daré dos opciones. O sale voluntariamente de mi propiedad, o llamo a la seguridad del condominio y a la policía. La elección es suya». «Usted no tiene autoridad sobre mi hija», respondió Rodrigo balanceándose ligeramente debido al alcohol. «Elena, estás cometiendo un error. Este tipo rico se cansará de ti y de tus necesidades, y te quedarás sin nada». Las palabras de Rodrigo cortaron a Elena como cuchillas. No solo por las insinuaciones groseras sobre su relación profesional con Gabriel, sino por la forma en que exponía sus inseguridades más profundas delante de su empleador. Gabriel percibió el impacto de las palabras en Elena y sintió una ira creciente contra aquel hombre que claramente la manipulaba emocionalmente. Tomó el teléfono para llamar a la seguridad. La amenaza surtió efecto. Rodrigo, a pesar de la embriaguez, aún tenía suficiente lucidez para entender que estaba en territorio hostil y en desventaja numérica. Caminó hacia la puerta, pero no sin antes lanzar una última amenaza.
Esto no se quedará así, Elena. Buscaré mis derechos y descubrirás que no es tan fácil escapar de mí. Después de que Rodrigo salió, un silencio pesado invadió la casa. Elena se sentó en el sofá, temblando ligeramente, mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Sofía, que había sido dejada en el jardín con una de las empleadas durante la confusión, comenzó a llorar, como si presintiera la tensión que había invadido el ambiente. Gabriel se sentó al lado de Elena, respetando su espacio personal, pero dejando claro que estaba allí para apoyarla. «Elena, ¿quieres hablar de esto?» Elena levantó el rostro, los ojos rojos de humillación y miedo. «Disculpa, lo siento mucho por haber traído este problema a tu casa, a Julia. Yo debería haber imaginado que él podría hacer algo así. No tienes que disculparte por nada. Él fue quien actuó de forma inaceptable. Entendería si quisieras que me fuera. No quiero que Julia sea expuesta a este tipo de situación». Gabriel la miró con sorpresa genuina. «Elena, lo último que quiero es que te vayas. Julia te adora a ti y a Sofía. Nosotros nos preocupamos por ustedes. No vamos a dejar que un hombre descontrolado destruya esto». Las palabras de Gabriel trajeron lágrimas a los ojos de Elena. Hacía mucho tiempo que no se sentía protegida, apoyada por alguien que no esperaba nada a cambio. Doña Carmen bajó las escaleras con Julia, que corrió inmediatamente hacia Elena. «¿Estás bien? ¿Ese hombre feo se fue?» Elena abrazó a Julia, sintiendo cómo la niña se había vuelto importante en su vida en tan poco tiempo. «Estoy bien, querida». «Y sí, se fue. ¿Volverá?», preguntó Julia con preocupación. Gabriel respondió por Elena. «No te preocupes, princesa. Nos aseguraremos de que estén seguras». Por la tarde, después de que la rutina normal se reanudó y las niñas estaban jugando tranquilamente en el jardín, Gabriel buscó a Elena para una conversación más seria. «Necesito entender mejor la situación con el padre de Sofía, no para ser entrometido, sino para saber cómo puedo ayudar». Elena respiró hondo y comenzó a contar su historia. Habló sobre la relación abusiva con Rodrigo, cómo él la controlaba financiera y emocionalmente, cómo desapareció cuando se enteró del embarazo y solo reapareció meses después exigiendo derechos que nunca había conquistado. Él nunca registró a Sofía como su hija, nunca dio un centavo para mantenerla, pero ahora quiere usar la paternidad para manipularme, explicó Elena. Él sabe que tengo miedo de perder a Sofía, así que usa eso como arma. Gabriel escuchaba en silencio, pero Elena podía ver la rabia creciendo en sus ojos. «¿Ya buscaste ayuda jurídica?» «No tengo condiciones para pagar un abogado. Y Rodrigo siempre me dijo que los tribunales siempre favorecen al padre, que él conseguiría quitarme a Sofía si quisiera». Gabriel se levantó y caminó hasta la ventana. «Elena, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo. Voy a conseguirte el mejor abogado de familia de la región para que te oriente sobre tus derechos». Elena se quedó en shock. «Gabriel, no puedo aceptar eso. Ya ha hecho demasiado por nosotras. No estoy haciendo esto solo por ti, aunque me importa mucho tu situación. Estoy haciendo esto porque Julia se ha encariñado con ustedes de una forma que yo nunca vi antes. Si algo le pasa a Sofía, Julia quedará devastada, y yo no puedo permitir eso». La franqueza de Gabriel conmovió profundamente a Elena. Había algo en la forma en que hablaba sobre Julia que revelaba un padre amoroso y protector, pero también un hombre que estaba aprendiendo a expandir su definición de familia. Esa misma tarde, Gabriel llamó al doctor Fernando Silveira, considerado el mejor abogado especialista en derecho de familia de San Carlos. Agendó una consulta para el día siguiente, insistiendo en que Elena fuera atendida con prioridad. A la mañana siguiente, Elena se vistió con su mejor conjunto y fue a la oficina del doctor Fernando acompañada por Gabriel. El abogado, un hombre de 50 años con una reputación impecable, escuchó atentamente toda la situación. «Señora Elena, basado en lo que me contó, sus posibilidades de mantener la custodia integral de Sofía son muy buenas», explicó el doctor Fernando. «El padre no registró a la niña, no contribuye financieramente y por su descripción demuestra comportamiento inadecuado. Podemos incluso buscar una medida de protección que le impida acercarse a ustedes». Gabriel, que había permanecido en silencio durante toda la consulta, hizo una pregunta que sorprendió a Elena. «Doctor,
En caso de que ella quisiera, ¿sería posible remover completamente los derechos paternos de él? El doctor Fernando reflexionó. Es posible, pero requiere pruebas sólidas de abandono y comportamiento inadecuado. Sería un proceso largo, pero viable. Elena miró a Gabriel con gratitud. La sensación de tener a alguien de su lado, alguien dispuesto a luchar por ella y Sofía, era algo que nunca había experimentado. Cuando salieron de la oficina, Gabriel sugirió que almorzaran juntos antes de regresar a casa. Eligió un restaurante discreto en el centro de San Carlos, donde podrían conversar con tranquilidad. Durante el almuerzo, Gabriel hizo una revelación que cambió la perspectiva de Elena sobre él. «Elena, quiero que sepas por qué me importa tanto tu situación. La madre de Julia me abandonó cuando ella tenía apenas 6 meses. Simplemente desapareció un día. Dejó una nota diciendo que no estaba preparada para ser madre». Elena dejó de comer, conmovida por la confianza que Gabriel estaba depositando en ella. «Debe haber sido muy difícil para ti». Lo fue. Pasé años preguntándome qué había hecho mal, por qué no fui suficiente para hacerla quedarse. Julia siempre pregunta por su madre, y yo nunca supe qué decir. Por eso te identificaste con nuestra situación. Exacto. Ver cómo luchas por Sofía, cómo te dedicas a ella, me hace creer que no todas las mujeres son como la madre de Julia. Y ver cómo Julia se conectó contigo, es como si ella finalmente hubiera encontrado lo que siempre buscó. La confesión creó una nueva intimidad entre ellos. Elena comprendió que Gabriel no era solo un empresario exitoso, sino un hombre que había sido herido profundamente y que estaba intentando reconstruir su vida tanto como ella. Regresaron a casa en un silencio cómodo, ambos procesando las revelaciones del día. Julia los recibió con animación, queriendo saber todos los detalles del paseo. Sofía dormía en el regazo de doña Carmen, quien informó que las dos habían tenido una tarde tranquila. Por la noche, después de la cena en familia que se había convertido en una tradición, Gabriel y Elena se sentaron en el porche como habían hecho las noches anteriores. Esta vez, sin embargo, la conversación fluía con una naturalidad diferente. «Gabriel, ¿puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Elena después de unos minutos. «Claro. ¿Nunca tuviste ganas de casarte de nuevo? ¿De darle una madre a Julia?». Gabriel reflexionó antes de responder. «Honestamente lo he pensado varias veces. Julia claramente extraña una figura materna, pero yo tengo dificultad para confiar. El abandono de su madre me dejó muy cauteloso. Entiendo perfectamente. Es difícil abrirse cuando ya hemos sido lastimados. ¿Y tú? A pesar de lo que pasaste con el padre de Sofía, ¿crees que puedes enamorarte de nuevo?». Elena sintió que el corazón se le aceleraba con la pregunta. Gabriel no estaba solo conversando. Había algo más profundo en su curiosidad. «Estoy aprendiendo que es posible», dijo ella suavemente. «Conocer gente buena, ver cómo existe bondad genuina en el mundo, eso cambia nuestra perspectiva». Los dos se miraron por unos segundos, una conexión silenciosa formándose entre ellos. No eran solo empleada y empleador, ni solo dos adultos heridos intentando reconstruir sus vidas. Había algo más profundo desarrollándose, algo que ninguno de los dos tenía el coraje de nombrar aún. La tranquilidad del momento fue interrumpida por el teléfono de Elena. Ella verificó el número y su expresión cambió inmediatamente. Era el doctor Fernando. «Hola, doctor. Elena, tengo noticias. El padre de Sofía estuvo en mi oficina hoy por la tarde. Está representado por un abogado y quiere presentar una demanda de reconocimiento de paternidad y custodia compartida». Elena sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo consiguió un abogado tan rápido? No lo sé, pero por lo que me informaron, tiene fondos para una batalla legal prolongada. Elena miró a Gabriel, que observaba su expresión preocupada. La guerra que ella esperaba evitar acababa de comenzar oficialmente, y esta vez Rodrigo parecía estar más preparado que nunca. Lo que ella no sabía era que la lucha por la custodia de Sofía sería solo el primero de una serie de desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza como madre, sino también los sentimientos que estaban creciendo entre ella y Gabriel. Los días siguientes transcurrieron en una rutina tensa. Elena intentaba mantener la normalidad para Julia y Sofía, pero Gabriel
Percibía la preocupación constante en sus ojos. La acción judicial de Rodrigo había creado una nube de incertidumbre que se cernía sobre todos en la casa. El doctor Fernando trabajaba intensamente en el caso, reuniendo evidencias y documentos que comprobarían la inadecuación de Rodrigo como padre y su ausencia durante los primeros meses cruciales de la vida de Sofía. Gabriel seguía de cerca cada desarrollo, demostrando una implicación que iba mucho más allá de lo que se esperaría de un empleador. Una mañana de jueves, mientras Elena organizaba actividades de pintura con Julia en el jardín, doña Carmen se acercó con una expresión preocupada. «Elena, hay un hombre extraño parado afuera del condominio desde hace 2 días. Se queda mirando nuestra casa y anotando cosas en un cuadernito». Elena sintió un escalofrío de miedo. Rodrigo no se estaba conformando solo con la batalla legal. Estaba escalando sus tácticas intimidatorias. «Voy a avisarle a Gabriel», dijo Elena intentando mantener la voz tranquila para no alarmar a Julia. Cuando Gabriel se enteró de la situación, su reacción fue inmediata. Llamó a la seguridad del condominio y pidió que aumentaran el patrullaje en la zona. También contactó al doctor Fernando para informarle sobre el posible acoso. «Elena, creo que sería prudente que tú y Sofía se quedaran aquí en la casa por unos días», sugirió Gabriel. «Al menos hasta que aclaremos esta situación». «No puedo aceptar eso. Sería una gran invasión de su privacidad». «No es invasión cuando se trata de seguridad. Tenemos suficientes habitaciones y a doña Carmen le encantaría tener más movimiento en la casa». Julia, que había escuchado la conversación, aplaudió animadamente. «Eso sería como tener hermanas de verdad viviendo aquí. Por favor, Elena, quédense». La insistencia cariñosa de Julia, combinada con la preocupación genuina de Gabriel, convenció a Elena de aceptar la invitación temporal. Esa tarde, ella fue a buscar algo de ropa y artículos esenciales para ella y Sofía. Al llegar a su apartamento, Elena encontró señales de que alguien había intentado entrar. La cerradura estaba arañada y había huellas de barro en el umbral de la puerta. Su corazón se disparó de miedo al imaginar lo que podría haber sucedido si ella y Sofía hubieran estado en casa. Llamó inmediatamente a Gabriel, quien llegó en 15 minutos, acompañado de 2 guardias de seguridad del condominio. Hicieron una denuncia en la comisaría local y Gabriel insistió en que Elena no regresara sola al apartamento. El traslado temporal a la mansión creó una dinámica familiar aún más intensa. Elena y Sofía fueron instaladas en una cómoda suite en el piso superior, cerca de la habitación de Julia, que estaba eufórica con la nueva situación. Durante la cena de la primera noche, Julia hizo una observación que conmovió profundamente a Elena. «Ahora somos una familia de verdad. Yo te tengo a ti, tú tienes a papá, y todas nosotras tenemos a Sofía». Gabriel y Elena intercambiaron miradas, ambos conmovidos por la sinceridad infantil. Para Julia, aquella configuración familiar parecía natural y deseable. Para los adultos, la situación era al mismo tiempo reconfortante y aterradora por la intensidad de los sentimientos que despertaba. A la mañana siguiente, un viernes, el doctor Fernando llamó con novedades sobre el caso. «Elena, descubrimos algo interesante sobre el abogado que está representando a Rodrigo. Es uno de los más caros de la región, especializado en casos de custodia disputada. Esto plantea la pregunta, ¿quién está financiando esta batalla legal?» Elena se quedó confusa. Rodrigo siempre se quejaba de problemas financieros para justificar su falta de contribución a Sofía. ¿Cómo conseguiría pagar un abogado tan caro? «Voy a investigar más a fondo», prometió el doctor Fernando. Algo no cuadra en toda esta historia. Gabriel, que había escuchado parte de la conversación, estaba igualmente intrigado. Esa tarde, decidió hacer algunas investigaciones por su cuenta. Usando sus contactos en el mundo empresarial de San Carlos, descubrió información que lo dejó alarmado. Elena estaba en el jardín con las niñas cuando Gabriel llegó a casa más temprano, pareciendo preocupado. Le pidió hablar con ella en privado en su oficina. «Descubrí algo sobre Rodrigo que necesitas saber», dijo Gabriel, cerrando la puerta detrás de ellos. «Él no está actuando solo en esta batalla por la custodia de Sofía». Elena se sentó, presintiendo malas noticias. «¿Qué descubriste?» «Mi abogado consiguió información sobre quién está financiando su proceso. Es mi cuñada, Clara.
Elena se quedó confusa. ¿Su hermana? ¿Por qué ella haría eso? Gabriel se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. Clara siempre fue complicada. Ella nunca aprobó mis elecciones. Siempre pensó que yo era demasiado protector con Julia, que debería casarme de nuevo para darle estabilidad a la niña. Pero eso no explica por qué ella ayudaría a Rodrigo. Gabriel dudó antes de continuar. La semana pasada Clara vino a visitarme y las conoció a ustedes dos. Hizo algunos comentarios sobre que te estabas aprovechando de la situación, sobre que Julia se estaba encariñando demasiado, sobre que yo estaba mezclando vida personal con trabajo. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Crees que ella está usando a Rodrigo para alejarme de ustedes? No estoy seguro, pero las evidencias apuntan en esa dirección. Clara tiene recursos financieros y motivación para querer separar nuestra familia. La palabra familia resonó entre ellos, cargada de significado. Gabriel había usado el término naturalmente, reconociendo que Elena y Sofía se habían convertido en parte integral de sus vidas. Gabriel, si tu hermana tiene razón sobre que estoy causando problemas a Julia, tal vez sea mejor que me vaya, dijo Elena con voz temblorosa. Gabriel se acercó a ella, tomando sus manos suavemente. Elena, mírame. Clara está equivocada. Julia nunca ha sido tan feliz como lo ha sido con ustedes aquí, y yo tampoco lo he sido. Los dos se miraron intensamente, el momento cargado de tensión emocional. Gabriel estaba a punto de decir algo más cuando fueron interrumpidos por la voz de Julia llamando desde el jardín. A la mañana siguiente, mientras Elena preparaba el desayuno, el teléfono sonó. Era una voz femenina desconocida. ¿Puedo hablar con Elena? Sí, soy yo. Mi nombre es Clara, hermana de Gabriel. Me gustaría tener una conversación contigo hoy por la tarde. Elena sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué querría Clara hablar con ella personalmente? ¿Sobre qué sería la conversación? Creo que es mejor que hablemos personalmente. ¿Puedo pasar a las 3 de la tarde? Elena no pudo negarse al encuentro. Pasó el resto de la mañana nerviosa, imaginando lo que Clara tendría que decir. Gabriel estaba en reuniones externas y no regresaría hasta el final de la tarde. A las 3 en punto, Clara llegó a la mansión. Era una mujer elegante de 40 años, vestida impecablemente y con un aire de superioridad que inmediatamente puso a Elena en alerta. Doña Carmen la recibió educadamente, pero Elena percibió que a la ama de llaves no le gustaba Clara. Las dos se sentaron en la sala de visitas, mientras Julia jugaba en el jardín con Sofía bajo los cuidados de una empleada. Elena, voy a ser directa contigo, comenzó Clara. Estoy preocupada por mi hermano y mi sobrina. ¿Por qué? Gabriel se está involucrando emocionalmente contigo de una forma que puede ser perjudicial para Julia. La niña ya pasó por el abandono de su madre. No puedo permitir que pase por eso nuevamente. Elena se mantuvo tranquila, a pesar de la provocación. No entiendo su preocupación. He cuidado a Julia con mucho cariño. Estoy segura de que sí, pero no puedes negar que tu situación es complicada. Un excompañero inestable, problemas financieros, una batalla judicial por la custodia de tu hija. Todo esto te convierte en una presencia inestable en la vida de Julia. Elena respiró hondo antes de responder. Señora Clara, respeto su preocupación por su familia, pero discrepo de su evaluación. Julia está feliz y bien cuidada. Clara sonrió fríamente. Por eso mismo ofrecí ayuda financiera al padre de tu hija. Creo que Sofía estaría mejor con su padre, y tú tendrías libertad para reconstruir tu vida sin traer inestabilidad a nuestra familia. La revelación confirmó las sospechas de Gabriel, pero escucharla directamente de boca de Clara fue un shock para Elena. ¿Estás financiando la batalla legal contra mí? Estoy ayudando a un padre a recuperar a su hija. Y te estoy ofreciendo 50,000 pesos para que dejes este empleo y te vayas de San Carlos con tu hija. Elena se levantó abruptamente. No puedo creer que estés haciendo esto. Es una oferta generosa. 50,000 pesos resolverían todos tus problemas financieros. Podrías comenzar una nueva vida en otra ciudad, lejos de estas complicaciones. ¿Y si me niego? Clara se quedó en silencio por unos segundos.
Entonces enfrentarás una batalla legal muy cara contra un padre determinado a tener a su hija. Y probablemente perderás tu empleo cuando Gabriel comprenda que estás trayendo mucho drama a su vida. Elena sabía que Clara estaba blufeando sobre Gabriel, pero la amenaza legal era real. Rodrigo, con el apoyo financiero de Clara, podría realmente convertir su vida en una pesadilla. «Necesito pensar en tu propuesta», dijo Elena, intentando ganar tiempo. «Tienes hasta el lunes para decidir. Después de eso, intensificaremos los esfuerzos para que Rodrigo obtenga la custodia de Sofía». Después de que Clara se fue, Elena se sentó en el sofá de la sala, temblando ligeramente. La situación se había vuelto mucho más compleja y peligrosa de lo que había imaginado. No se trataba solo de Rodrigo queriendo derechos paternos. Había una conspiración deliberada para separarla de su hija y de la familia que había aprendido a amar. Julia entró corriendo de la cocina. «¡Elena!». Doña Carmen hizo brigadeiros. «Vamos a comer junto con Sofía». Elena abrazó a Julia, intentando esconder la emoción que sentía. La idea de tener que dejar a aquella niña querida, de privar a Sofía de la hermana que había ganado, de alejarse de Gabriel en el momento en que finalmente había conocido a alguien que la amaba y protegía, todo eso parecía insoportable. Pero Clara había dejado claro que la batalla sería despiadada si ella no aceptaba la propuesta. Y Elena sabía que proteger a Sofía era su prioridad absoluta, incluso si eso significaba sacrificar la felicidad que finalmente había encontrado. Elena pasó el fin de semana en un silencio tortuoso, observando a Julia jugar alegremente con Sofía y sabiendo que podría verse obligada a destruir aquella felicidad inocente. Gabriel notó su inquietud, pero respetó su espacio, imaginando que ella estaba preocupada solo por el proceso judicial. La mañana del lunes, Elena había tomado una decisión. No podía aceptar la propuesta de Clara. No podía abandonar a Gabriel y Julia cuando ellos se habían convertido en su verdadera familia. Enfrentaría las consecuencias, por peores que fueran. Gabriel salió temprano para reuniones importantes, prometiendo regresar para el almuerzo. Elena estaba en el jardín con las niñas cuando el doctor Fernando llamó con urgencia en la voz. «Elena, necesito verte inmediatamente. Descubrí algo sobre el caso que lo cambiará todo». Media hora después, el doctor Fernando llegó a la mansión con una carpeta llena de documentos y una expresión victoriosa en el rostro. «Elena, ¿querrás sentarte para escuchar esto?», dijo él, abriendo la carpeta sobre la mesa de la sala. «Conseguimos una información que cambia completamente el juego». «¿Qué información?». «Rodrigo mintió sobre ser el padre de Sofía». Elena se quedó en shock. «¿Cómo así?». «Mandé a hacer un examen de ADN discreto usando materiales que él dejó cuando invadió esta casa. El resultado llegó hoy por la mañana. Él no tiene ningún parentesco biológico con Sofía». La revelación golpeó a Elena como un rayo. Todas las amenazas, todo el chantaje emocional, toda la batalla legal estaba basada en una mentira. «¿Pero cómo es posible? Yo estaba saliendo con él cuando quedé embarazada». El doctor Fernando consultó los documentos. «Por lo que investigamos, usted tuvo un periodo de separación de algunas semanas, ¿cierto? Durante el cual Sofía fue probablemente concebida». Elena recordó aquel periodo. Se había alejado de Rodrigo por una pelea grave. Estuvieron sin hablarse durante casi un mes. Durante ese tiempo, doña Carmen, que había escuchado parte de la conversación desde la cocina, se acercó discretamente. «¿Con permiso, puedo hablar?». «Claro, doña Carmen. Elena, el día en que le estabas contando a Julia cómo conociste a Sofía en el hospital, mencionaste que tuviste atención médica durante el embarazo en la Clínica Santa María, ¿no es así?». «Sí, era el único lugar que atendía por el sistema público de salud en ese entonces». Doña Carmen intercambió una mirada significativa con el doctor Fernando. «Yo trabajé en esa clínica por 5 años antes de venir a cuidar de la familia. Conozco bien los procedimientos de allí». El doctor Fernando se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Qué sabe usted?». «Ellos mantienen registros detallados de todas las atenciones. Si Elena hizo el control prenatal allí, debe haber datos sobre exámenes, incluyendo información sobre paternidad si ella la proporcionó». Elena intentaba recordar los detalles de aquel periodo confuso de su vida.
Recuerdo que la enfermera preguntó sobre el padre del bebé, pero yo estaba tan confundida en ese momento, dije que no estaba segura. El doctor. Fernando hizo una anotación. Voy a solicitar sus historiales médicos. Si hay alguna información sobre posible paternidad, eso puede darnos una pista sobre quién es realmente el padre de Sofía. 2 horas después, Gabriel llegó para el almuerzo y encontró a Elena visiblemente afectada. El doctor Fernando aún presente con documentos esparcidos por la mesa. «¿Qué está pasando?», preguntó Gabriel preocupado. El doctor Fernando explicó toda la situación. El descubrimiento de que Rodrigo no era el padre de Sofía, la investigación sobre los registros médicos, la posibilidad de identificar al verdadero padre. Gabriel se sentó lentamente, procesando la información. Entonces, todo este drama, todo este chantaje, fue basado en una mentira, completó Elena. Rodrigo sabía que no era el padre de Sofía, pero usó nuestra historia para manipularme. ¿Por qué él haría eso?, preguntó Gabriel. El doctor Fernando consultó sus documentos. Por lo que descubrimos, Clara le prometió una cantidad sustancial si lograba sacar a Elena de aquí. Él vio una oportunidad de ganar dinero fácil usando una mentira que Elena no tenía cómo contestar. Gabriel se puso furioso. ¿Mi hermana está detrás de todo esto? En ese momento, el teléfono de Elena sonó. Era el propio Rodrigo. «Elena, ¿decidiste sobre mi propuesta de visitar a Sofía?». Elena miró al doctor Fernando, quien le hizo una señal para que pusiera el teléfono en altavoz. «Rodrigo, acabo de descubrir una cosa interesante. Tú no eres el padre de Sofía». Un largo silencio se produjo al otro lado de la línea. «No sé de qué estás hablando. Tengo el resultado del examen de ADN aquí delante de mí. Mentiste sobre ser su padre. Elena, estás inventando esto para alejarme de mi hija». El doctor Fernando tomó el teléfono. «Señor Rodrigo, aquí es el abogado de Elena. Tenemos evidencia científica de que usted no tiene parentesco con la niña. Le recomiendo que pare inmediatamente con esta farsa o enfrentará acusaciones por falsificación de paternidad y extorsión». La llamada se cortó abruptamente. El doctor Fernando sonrió satisfecho. «Ahora podemos pasar al ataque. Vamos a demandarlo a él y a Clara por conspiración, extorsión y falsificación. Estás libre, Elena». Pero Elena aún estaba procesando una cuestión fundamental. Si Rodrigo no es el padre de Sofía, ¿quién es? El doctor Fernando abrió una carpeta diferente. Sobre eso conseguí algunas informaciones de los registros médicos. Elena, ¿recuerdas haber mencionado a la enfermera el nombre de otro hombre durante el período probable de la concepción? Elena forzó la memoria. En aquel período de separación de Rodrigo, ella había salido algunas veces con Lucas, murmuró ella. Salí algunas veces con Lucas Méndez, un profesor de la escuela donde yo trabajaba, pero fue algo muy breve, algunas semanas apenas. Gabriel sintió una punzada extraña al escuchar sobre otro hombre en la vida de Elena, pero se concentró en lo que era importante para ella. ¿Mantienes contacto con él?, preguntó el doctor Fernando. No. Él se mudó a Villa María poco después de que descubrí el embarazo. Ni siquiera sabía que yo estaba embarazada. El doctor Fernando hizo anotaciones. Voy a intentar localizarlo. Si él es realmente el padre de Sofía, tienes el derecho de decidir si quieres o no informarle sobre la paternidad. Elena se sintió abrumada con tantas revelaciones en un solo día. El descubrimiento de que Rodrigo había mentido sobre ser el padre de Sofía era un alivio, pero la perspectiva de encontrar al verdadero padre traía nuevas complicaciones. Gabriel observó su confusión y se acercó. Elena, independientemente de quién sea el padre biológico de Sofía, sabes que ella siempre tendrá una familia aquí con nosotros, ¿verdad? Las palabras de Gabriel trajeron lágrimas a los ojos de Elena. La seguridad que él ofrecía, la estabilidad que Julia demostraba al tener a Elena como figura materna, todo eso era más real y significativo que cualquier lazo biológico. El doctor Fernando guardó sus documentos. Voy a preparar toda la documentación para demandar a Rodrigo y Clara. En cuanto a Lucas, solo lo buscaré si usted lo autoriza. Elena miró a Gabriel, luego al jardín donde Julia jugaba con Sofía. ¿Por qué no discutimos esto más tarde?
Ahora solo quiero disfrutar del hecho de que estamos libres de las amenazas de Rodrigo. Por la tarde, después de que el doctor Fernando se fue, Gabriel y Elena se sentaron en el porche para conversar sobre todo lo que había sucedido. Julia estaba haciendo la siesta de la tarde junto con Sofía, dejando a los dos adultos solos. «¿Cómo te sientes con todas estas revelaciones?», preguntó Gabriel. «Aliviada principalmente. Pasar meses temiendo que Rodrigo pudiera quitarme a Sofía fue una pesadilla. Saber que él no tenía ningún derecho sobre ella es liberador. ¿Y sobre el posible verdadero padre?». Elena suspiró. «Es complicado. Lucas era una buena persona, amable. Si él supiera sobre Sofía, probablemente querría participar en su vida. Pero al mismo tiempo, nuestra familia está tan bien estructurada ahora. ¿Tienes miedo de que él pueda complicar nuestra situación?». La forma en que Gabriel dijo «nuestra situación» tuvo más significado del que probablemente pretendía. Elena percibió que él se estaba refiriendo a ellos como una pareja, una unidad familiar. «Tengo miedo de cambiar algo que está funcionando perfectamente». Gabriel se acercó a ella en el sofá del porche. «Elena, quiero decirte una cosa que he estado sintiendo desde hace semanas, pero nunca tuve el coraje de decirlo». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «Me enamoré de ti. Y no es solo gratitud por todo lo que has hecho por Julia, es amor real, profundo. Tú trajiste vida a esta casa, trajiste alegría a mi hija, y me hiciste creer de nuevo que puedo ser feliz con alguien». Las palabras que Elena anhelaba escuchar finalmente fueron dichas. Miró a los ojos de Gabriel y vio sinceridad absoluta. «Gabriel, yo también me enamoré de ti y de Julia. Ustedes se convirtieron en mi verdadera familia». Gabriel tomó sus manos suavemente. «Entonces, independientemente de quién sea el padre biológico de Sofía, ¿podemos construir nuestra familia juntos? Tú, yo, Julia y Sofía». Elena asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, podemos». Gabriel se inclinó y la besó suavemente, un beso que selló no solo el amor entre ellos, sino el compromiso de construir juntos la familia que todos merecían. Cuando se separaron, oyeron la voz animada de Julia que venía de dentro de la casa. «Elena, Sofía se despertó y te está buscando». Los dos sonrieron de la mano, caminando juntos hacia el interior de la casa. Independientemente de las revelaciones que aún pudieran surgir sobre el pasado, ellos sabían que el futuro se construiría con amor, protección y la certeza de que la verdadera familia es aquella que se elige con el corazón. Aquella noche, mientras acostaban a las niñas juntos por primera vez como una pareja asumida, Gabriel hizo una promesa silenciosa. Protegería a aquella familia con su vida y nunca permitiría que nada ni nadie destruyera la felicidad que habían conquistado. 3 semanas después de las revelaciones sobre Rodrigo, la vida en la mansión había encontrado un nuevo ritmo de felicidad. Gabriel y Elena ya no escondían sus sentimientos, y Julia estaba radiante al percibir que finalmente tendría la familia completa que siempre había soñado. Sofía, ahora con 10 meses, daba sus primeros pasitos apoyándose en los muebles, arrancando aplausos emocionados de todos. El doctor Fernando había logrado localizar a Lucas Méndez en Villa María. El profesor, ahora con 32 años, trabajaba en una escuela técnica y se había casado recientemente. Cuando se enteró de Sofía, su reacción fue de sorpresa genuina, pero también de responsabilidad. La mañana de un martes soleado, Lucas llegó a San Carlos para conocer a la hija que nunca supo que existía. Gabriel, demostrando una madurez emocional que impresionó a Elena, insistió en recibirlo en casa y participar del encuentro. Lucas era un hombre alto, de cabellos castaños y ojos amables que recordaban vagamente los de Sofía. Cuando vio a la bebé jugando en el jardín con Julia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es hermosa, Elena», dijo Lucas, observando a Sofía a distancia. ¿Puedo tomarla en brazos?» «Claro». Elena tomó a Sofía y la entregó cuidadosamente a Lucas. La bebé lo observó curiosamente por unos segundos, luego sonrió y tocó su rostro con sus manitas pequeñas, como si reconociera algo familiar. «Es increíble», murmuró Lucas. «Tiene los ojos de mi madre». Gabriel observaba la escena con una mezcla de emociones. Por un lado,
respetaba el derecho de Lucas de conocer a su hija biológica. Por otro, sentía una opresión en el pecho al imaginar que aquel encuentro pudiera complicar la familia que habían construido. Lucas se quedó por 2 horas, jugando con Sofía, conversando con Elena sobre los meses que antecedieron el nacimiento de la bebé, y conociendo a Julia, que inicialmente se mostró desconfiada con la presencia del extraño. Cuando llegó el momento de partir, Lucas se sentó con Elena y Gabriel para una conversación seria. «Elena, quiero que sepas que respeto completamente la vida que has construido aquí», comenzó Lucas. «Puedo ver que Sofía es amada y bien cuidada. Y ustedes», dijo mirando a Gabriel, «parecen formar una familia genuina». Gabriel sintió alivio al escuchar las palabras respetuosas de Lucas. «Me gustaría formar parte de la vida de Sofía de alguna forma», continuó Lucas. «No quiero causar problemas, pero espero que me permitan visitarla ocasionalmente, tal vez contribuir financieramente para su futuro». Elena intercambió una mirada con Gabriel, quien asintió ligeramente. «Claro, Lucas. Sofía tiene derecho a conocer a su padre biológico. Podemos establecer visitas regulares que funcionen para todos». Gabriel se sorprendió con su propia generosidad, pero comprendió que actuar con dignidad era lo mejor para Sofía y para la relación que estaba construyendo con Elena. Lucas sonrió, claramente aliviado. «Gracias. Ustedes dos son personas especiales. Sofía tiene mucha suerte». Después de que Lucas partió prometiendo regresar el mes siguiente, Gabriel y Elena caminaron por el jardín observando a las niñas jugar. «¿Cómo te sientes sobre todo esto?», preguntó Gabriel. «Bien. Lucas es una buena persona y Sofía merece conocerlo. Pero mi verdadera familia está aquí, contigo y Julia». Gabriel dejó de caminar y se volvió hacia ella. «Elena, hay algo que quiero preguntarte desde hace días, pero no encontraba el momento adecuado». Elena sintió que el corazón se le aceleraba al percibir la hiedad en su voz. Gabriel se arrodilló allí mismo, en el jardín donde sus hijas jugaban, y sacó una pequeña caja del bolsillo. «Elena, tú transformaste nuestra vida de una forma que yo nunca imaginé posible. Julia encontró a la madre que siempre buscó, y yo encontré a la mujer con quien quiero pasar el resto de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo?». La caja se abrió revelando un anillo simple pero elegante, con un pequeño diamante que brillaba bajo la luz del sol. Elena se llevó las manos al rostro, demasiado emocionada para hablar inmediatamente. Julia, que había percibido el movimiento, corrió hacia ellos gritando de alegría. «Papá le está pidiendo matrimonio a Elena. Sofía, ven a ver». Sofía gateó rápidamente hasta ellos, como si comprendiera que algo importante estaba sucediendo. Gabriel aún estaba arrodillado, esperando la respuesta de Elena con una sonrisa nerviosa. «Sí», dijo Elena finalmente, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Claro que sí». Gabriel se levantó y la besó, mientras Julia aplaudía animadamente, y Sofía balbuceaba alegremente. Doña Carmen apareció en la puerta de la cocina y al percibir lo que estaba sucediendo, comenzó a llorar de emoción. Aquella noche, después de que las niñas se durmieron, Gabriel y Elena se sentaron en el porche planeando el futuro. Decidieron que la boda sería sencilla, en la propia mansión, con solo la familia y amigos cercanos. «Quiero que Julia sea nuestra dama de honor», dijo Elena. «Y Sofía puede ser nuestra portadora de flores, aunque aún no sepa andar bien». Gabriel rió. «Será perfecto. Y después de la boda, quiero adoptar a Sofía oficialmente, para que tenga el mismo apellido que Julia y sea legalmente mi hija también». Elena se emocionó de nuevo. «Gabriel, ¿estás seguro? Es una gran responsabilidad». «Elena, amo a Sofía como si fuera mi hija biológica. Quiero que ella crezca sabiendo que tiene un padre que la eligió, que la ama incondicionalmente». Mientras planeaban la boda, el doctor Fernando trabajaba en la resolución final de los problemas legales. Clara y Rodrigo fueron demandados por conspiración y extorsión. Clara, avergonzada por el escándalo público, acabó retractándose públicamente y pagó una indemnización sustancial a Elena, además de comprometerse a no interferir más en la vida de la familia. Rodrigo, enfrentando la perspectiva de prisión, aceptó un acuerdo judicial que incluía una orden de restricción permanente
que le impedía acercarse a Elena y Sofía. 2 meses después, en una mañana de sábado soleada, la mansión estaba decorada con flores del jardín para la boda. Elena había elegido un vestido sencillo pero elegante, y Julia usaba un vestido azul claro que combinaba perfectamente con el tema de la ceremonia. Sofía, ahora caminando sola con pasos torpes pero determinados, usaba un vestidito blanco con una pequeña tiara de flores. Sería llevada por Julia durante la ceremonia, una imagen que prometía derretir los corazones de todos los presentes. Los invitados eran pocos pero especiales. Doña Carmen, el doctor, Fernando y su esposa, algunos colegas de trabajo de Gabriel, vecinos que se habían convertido en amigos y, sorprendentemente, Lucas, que había sido invitado por Elena como un gesto de respeto por el padre biológico de Sofía. La ceremonia fue conducida por un juez de paz amigo de Gabriel. En el jardín perfumado por jazmines y rosas, Gabriel esperaba en el altar improvisado bajo una pérgola cubierta de flores, visiblemente emocionado. Cuando Elena apareció en la entrada del jardín, caminando hacia el altar con Sofía en brazos y Julia a su lado sosteniendo su mano libre, Gabriel sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Elena estaba radiante, pero fue Sofía quien se robó la escena. La bebé, fascinada por las flores y por las personas, saludó a todos los invitados como una pequeña princesa, arrancando risas cariñosas de todos. Durante los votos, Gabriel prometió amar a Elena y proteger a Sofía como si fuera su hija biológica. Elena prometió construir junto con él una familia basada en el amor verdadero, en el respeto mutuo y en la alegría compartida. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Julia gritó de alegría y Sofía aplaudió, como si comprendiera que aquel era un momento especial. El beso de los novios fue acompañado por los aplausos emocionados de los invitados y el llanto discreto de doña Carmen, que había sido testigo de toda la jornada de aquella familia desde el principio. La fiesta fue íntima y cálida. Doña Carmen había preparado un banquete con todos los platos favoritos de la familia: feijoada, pamoña, brigadeiros caseros y un pastel de chocolate decorado con flores comestibles que Julia había ayudado a elegir. Durante la fiesta, Lucas se acercó a la pareja para despedirse. «Gracias por incluirme en este momento especial», dijo él sinceramente. «Puedo ver que Sofía está exactamente donde debe estar». Gabriel estrechó su mano respetuosamente. «Gracias por comprender a nuestra familia. Sofía siempre sabrá quién eres y que eres bienvenido en nuestra vida». Elena abrazó a Lucas cariñosamente. «Gracias por ser tan respetuoso con nuestra situación. Sofía tendrá suerte de tener 2 padres que la aman». Después de la partida de los invitados, la nueva familia se reunió en la sala de estar para un momento íntimo. Gabriel había preparado una sorpresa: papeles de adopción que había solicitado al doctor Fernando, listos para ser firmados. «Elena, hoy no solo nos casamos, sino que también queremos hacer oficial lo que ya sabemos en el corazón. Sofía es mi hija y Julia es tu hija. ¿Qué tal si firmamos estos papeles ahora?» Elena sostuvo los documentos con manos temblorosas de emoción. La adopción mutua significaba que Gabriel se convertiría en padre legal de Sofía y Elena se convertiría en madre legal de Julia. Cuando terminaron de firmar todos los documentos, doña Carmen trajo champán para los adultos y zumo especial para Julia. Hicieron un brindis por la nueva familia oficialmente constituida. Julia, con la sabiduría inocente de sus 4 años, hizo el discurso más conmovedor de la noche. «Ahora somos una familia de verdad para siempre. Elena es mi mamá, papá es el papá de Sofía y nosotras somos hermanas. Es todo lo que siempre quise». Sofía, en el regazo de Gabriel, eligió ese momento mágico para decir su primera palabra clara: «Papá». El silencio emocionado que siguió fue roto por los sollozos de alegría de Elena. Gabriel besó la frente de Sofía, oficialmente su hija, y abrazó a Julia y Elena al mismo tiempo. Doña Carmen, que había cuidado de aquella familia durante tantos años, observó la escena con profunda satisfacción. Finalmente, la casa estaba completa. Tenía la energía de una familia verdadera, con amor, risas, lágrimas de alegría y la promesa de un futuro construido juntos. En los meses que siguieron a la boda,
la vida de la familia encontró un ritmo perfecto. Gabriel expandió sus negocios, pero siempre priorizando el tiempo en familia. Elena volvió a dar clases, esta vez en una escuela particular de San Carlos, realizada profesional y personalmente. Julia floreció bajo los cuidados maternos constantes de Elena, desarrollando una confianza y alegría que Gabriel nunca había visto antes. Sofía crecía rodeada de amor, con una hermana mayor que la adoraba, una madre dedicada y un padre que la había elegido con el corazón. Lucas mantuvo visitas mensuales regulares, siempre respetuoso con la dinámica familiar establecida. Sofía lo conocía como un amigo especial que siempre traía regalos y cariño, pero Gabriel era indudablemente su papá. Un año después de la boda, durante la fiesta de su primer aniversario de matrimonio, Gabriel hizo un anuncio que emocionó a todos. «Elena y yo tenemos una novedad para ustedes. Vamos a tener otro bebé». Julia gritó de alegría y corrió a abrazar a Elena. Sofía, ahora con casi 2 años y diciendo algunas palabras, aplaudió sin entender completamente, pero sintiendo la alegría general. Doña Carmen lloró de emoción, imaginando otra niña para amar y cuidar en aquella casa que se había convertido en sinónimo de felicidad. La noticia del embarazo consolidó aún más a la familia. Julia se preparaba animadamente para ser hermana mayor de 2 bebés, ayudando a Elena con Sofía y planeando cómo sería la nueva habitación del hermanito o hermanita. Gabriel se sentía extasiado viendo a Elena embarazada, sabiendo que esta vez acompañaría toda la gestación al lado de la mujer que amaba. Frecuentemente ponía la mano en su vientre, conversando con el bebé y prometiendo ser el mejor padre posible. Sofía, percibiendo los cambios en su madre, se había vuelto aún más cariñosa, acariciando el vientre de Elena y diciendo «bebé» con su dulce voz de niña. Cuando el bebé nació, un niño al que llamaron Miguel, la familia estaba completa de una forma que ninguno de ellos había imaginado ser posible. Gabriel sostuvo a su primer hijo biológico con Elena en brazos, rodeado por Julia, Sofía y Elena, sabiendo que había encontrado la verdadera felicidad. 5 años después, la mansión en San Carlos era conocida en el vecindario como la Casa de la Familia Feliz. Gabriel había expandido sus negocios para incluir proyectos sociales de educación, inspirado por el trabajo de Elena. Ella dirigía una escuela comunitaria que atendía a niños de escasos recursos de la región, realizando el sueño de marcar la diferencia en la vida de muchas familias. Julia, ahora con 9 años, era una hermana mayor ejemplar, ayudando con Sofía y Miguel con responsabilidad y cariño. Sofía a los 6 años era una niña alegre e inteligente que llamaba a Gabriel papá, y a Lucas tío Lucas, comprendiendo perfectamente su historia única. Miguel, a los 4 años, era el consentido de todos, pero especialmente de Sofía, que lo protegía como una pequeña madre. Doña Carmen, ahora a los 70 años, seguía siendo el corazón de la casa, cuidando de todos los niños con el mismo amor de siempre y siendo la abuela que todos eligieron tener. Lucas se había mudado a San Carlos después de su divorcio, manteniendo una relación cercana y respetuosa con la familia. Se había convertido en un hermano mayor para Gabriel y un amigo querido para Elena, participando en cumpleaños, graduaciones y momentos importantes de la vida de Sofía. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en el jardín para un asado tradicional, Gabriel miró a su alrededor y sintió una gratitud profunda por el camino que sus vidas habían tomado. Elena estaba embarazada de nuevo, de una niña a la que llamarían Esperanza. Los niños jugaban en el césped bajo la atenta mirada de doña Carmen. Lucas había traído a su nueva novia para conocer a la familia. El aroma de comida casera flotaba en el aire, mezclado con el perfume de las flores que nunca dejaban de florecer en aquel jardín. Elena se acercó a Gabriel, que estaba contemplativo observando la escena. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella, apoyándose en su hombro. «Estoy pensando en cómo una mañana de sábado en un supermercado cambió nuestra vida para siempre. Si no hubiera decidido llevar a Julia a comprar galletas ese día específico». Elena sonrió, acariciando su vientre de 6 meses. «Yo creo que nos habríamos encontrado de cualquier forma. Algunas cosas son simplemente destino».
Gabriel la besó suavemente. Tienes razón. Nuestro amor era inevitable. Aquella noche, después de que todos los niños se durmieron, Gabriel y Elena se sentaron en el porche que se había convertido en el lugar de sus conversaciones más importantes. La vista de las montañas bajo la luz de la luna creaba una atmósfera mágica, perfecta para reflexiones sobre la jornada extraordinaria que habían recorrido juntos. Gabriel tomó la mano de Elena, observando los anillos que simbolizaban mucho más que un compromiso legal. Representaban la elección diaria de construir una familia basada en el amor verdadero, en el perdón, en la generosidad y en la capacidad de transformar heridas en fuerza. Elena entrelazó sus dedos con los de Gabriel, sintiendo a Esperanza moverse en su vientre como si quisiera participar de aquel momento de gratitud familiar. A veces me pregunto si merezco toda esta felicidad, murmuró Elena. Gabriel se volvió hacia ella, el rostro serio. Elena, mereces toda la felicidad del mundo. Tú trajiste amor, esperanza y alegría a nuestra vida cuando más lo necesitábamos. Tú le enseñaste a Julia lo que es ser amada incondicionalmente. Me enseñaste que el amor verdadero existe y le diste a Sofía la familia más amorosa que una niña podría tener. Las lágrimas de gratitud corrieron silenciosamente por las mejillas de Elena. Saber que había encontrado su lugar en el mundo, que sus hijas crecerían en un ambiente de amor y seguridad, que Gabriel la amaba exactamente como ella era, todo eso parecía un milagro diario. Desde dentro de la casa llegó el sonido suave de uno de los niños pidiendo agua. Los dos sonrieron, sabiendo que en pocos minutos estarían de vuelta a la rutina amorosa de cuidar de su familia. Pero antes de levantarse, se quedaron unos segundos más contemplando la paz que habían construido juntos. Una paz que había comenzado con una joven madre humillada en un supermercado, un empresario solitario buscando galletas para su hija y dos corazones que supieron reconocer el amor cuando apareció disfrazado de coincidencia. 5 años después de aquella mañana transformadora, ellos sabían que habían encontrado algo raro y precioso, una familia construida no solo por lazos de sangre, sino por los lazos aún más fuertes de la elección consciente de amar, proteger y crecer juntos. Y mientras caminaban de la mano hacia adentro de la casa, para atender otra necesidad nocturna de sus hijos, Gabriel y Elena llevaban en el corazón la certeza absoluta de que habían encontrado su para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Gabriel haya tocado sus corazones como tocó el nuestro. Esta jornada de amor, superación y construcción familiar nos recuerda que a veces el destino nos encuentra en los momentos más inesperados, transformando nuestro dolor en fuerza y nuestra soledad en una familia llena de amor. Para continuar viviendo emociones como esta, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras de amor, familia y segundas oportunidades. Pueden encontrarla aquí al lado, solo tienen que hacer clic. Si esta historia despertó sentimientos especiales en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos narrativas únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder del amor verdadero y la belleza de las familias que elegimos construir. No se pierdan nuestros próximos contenidos y cuéntenos en los comentarios qué momento de la historia los emocionó más. Queremos saber su opinión. Hasta la próxima historia y recuerden, el amor verdadero siempre encuentra un camino.